Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al anteúltimo programa de La Quinta Pata de la Noticia. Estamos en vivo hasta las 10. Hoy con una figura clave de la oposición y además uno de los dirigentes sindicales del triunvirato de la CGT esta noche con nosotros. Y también por ahí leíste, escuchaste que Isela Constantini se fue de Aerolíneas Argentinas por motivos personales. Esta noche te vamos a contar la verdad. ¿Por qué se fue Constantini de la aerolínea de bandera? Buenas noches al equipo. ¿Cómo le va? ¿Podemos hacer una aclaración? Sí. ¿Podemos decir que la fueron? No sé, ¿la fueron? La fueron, ¿eh? Sí, me parece que sí, la fueron. Ah, la echaron entonces. Basta de la renuncia, la echaron. La renunciaron. O sea, ¿los motivos personales de quién? No de esa, de otro entonces. Bueno, quizás, claro, más que personales me parece que los motivos fueron profesionales, ¿eh? Los motivos fueron profesionales, porque ella tuvo una posición muy distinta a la que quería tener el gobierno con algunos elementos puntuales de la industria aerocomercial y ahí terminó eso en la salida elegante. Elegante, bueno, dejamos ahí como intriga por ahora, después vamos a contar todos los detalles de la salida de Constantini de Aerolíneas Argentinas. Pero comencemos con el primer tema de esta noche, incidentes en el juicio oral a Milagro Sala. Es muy complicada la situación, ya se puede ver cómo hay algunos policías heridos y hay una mujer que se la están llevando detenida, también hay un hombre detenido, bueno, situación totalmente desbordada. Son más de 3 personas las que están siendo detenidas ahora por la policía de aquí de Jujuy, entre ellas una mujer que estamos viendo cómo la agarraron del cuello, ahora perdió su calzado, totalmente desbordada la situación. Hablábamos de legisladores, de sindicalistas, de integrantes del Partido Justicialista del Frente para la Victoria que querían ingresar a la puerta del tribunal, no querían entrar. De hecho, es Mayra Mendoza, la mujer agredida. Mayra, ¿qué te hicieron? ¿Dónde está? ¿Me escuchas? Vayan para el fondo, espérame. Es la dirigente de la Cámpora, Mayra Mendoza, la mujer que había sido agarrada del cuello por la policía. Estaba buscando a un compañero, a uno de los que está con ella intentando ingresar. Bueno, eso ocurrió hace un rato y todavía está en la instancia de los alegatos en el primer juicio oral contra Milagro Sala. Es por una agresión al ahora gobernador Morales en un escrache por el que está ahora acusada Milagro Sala. Buenas noches, Margarita Stolbizer, muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación y bueno, aprovecho para felicitarlos en este fin de ciclo, un excelente programa, excelentes periodistas, así que felicitaciones por lo que han hecho todo el año. Muchas gracias. ¿Qué reflexión le merecen estas imágenes que estamos viendo? En realidad, cuando uno analiza todo el tema y el proceso Milagro Sala, hay que tratar de no dejarse llevar por la confusión que van generando todos estos episodios. El escándalo que hoy, que por supuesto nos avergüenza en cualquier sentido, a lo que tiene que ver con este juicio en particular y a lo que tiene que ver con el manejo de la Tupac Amaru. Porque si no, a mí me parece que estamos en el riesgo de aceptar que Milagro Sala es una perseguida política y yo tengo el temor que si aceptamos que una persona investigada por la comisión de delitos sea considerada una perseguida política, empiecen a colarse otros en la misma hilera de los perseguidos políticos, cuando en realidad lo que hay es una justicia que está investigando la comisión de delitos vinculados con la administración pública o en perjuicio de la administración pública durante los últimos años. Diputada, es una de las pocas voces de la oposición que está planteando esta posición. Las otras voces de distintos partidos políticos, digamos, no solamente del Frente para la Victoria o del kirchnerismo, han tomado la posición de los organismos internacionales que están pidiendo la liberación inmediata de Milagro Sala. Sí, hay que ser cuidadoso también en ese punto. Primero, a mí me parece bien lo que dice el gobernador Morales, que vengan los organismos internacionales, abrimos las puertas, miren las causas, vean las condiciones de detención, porque a mí me parece bien que los organismos se preocupen. Ahora, también hay que tener en cuenta, pues los organismos suelen preocuparse por una posición muy institucional, muy de derechos humanos, que naturalmente en términos teóricos yo acompaño, que es la situación de detenidos sin condena. Ese es un problema grave y extendido en la Argentina, porque nosotros tenemos, me animaría a decir, el 80% de los detenidos sin condena. Entonces, bajo ese discurso y esa defensa legítima, razonable de los derechos humanos, deberíamos o terminar los procesos o liberar al 80% de los detenidos. Entonces hay que ser cuidadoso con estas cosas.
Y sobre la actuación de la policía, porque hubo de todo. Claro, bueno, por eso decía, lo de hoy yo no tengo claro más que las imágenes estas, incluso es la primera vez que las veo, y hay en el medio un escándalo, pero hay que tratar que el árbol no nos impida ver el bosque tampoco. Sí, hoy ¿no? hay que decir que también hubo manifestación de quebracho y algunas organizaciones. En la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, frente a los tribunales de Talcahuano 550, el centro porteño. Hay que recordarle a esta gente que esto es un juicio que ocurre en Jujuy, por el que debe responder la justicia de Jujuy. No tiene nada que ver ni los tribunales de la capital federal, ni el gobierno nacional, ni Margarita Tolvícer. Digo, esto es un proceso judicial por el que tiene que responder la justicia, incluso ante los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas. Déjame decirte un Y dato. si hubo, un abuso en la policía, que digamos con lo que uno puede observar en estos videos, podría haber un abuso, debe ser investigado y sancionado. Sí, una imagen muy fuerte de la diputada Mendoza. En ¿no? cualquier lugar, cuando uno advierte el abuso de la policía en la represión, lo hemos planteado siempre, y en cualquier caso, afuera los policías que reprimen Ahí ilegalmente. está la imagen, ¿no? Claro. Mayra Mendoza que está Hay- siendo tomada detrás por el policía Pereira. Hay un Ahí está. recurso, déjame agregar esto, hay un Sí. recurso, porque esto lo acaba de publicar la agencia Telam, hay un recurso extraordinario presentado por Casación, para que sea la Corte la que decida si esto lo va a seguir manejando la justicia de Jujuy o la justicia federal. ¿Pero qué parte? Porque tiene 6. Claro, Claro, mucho. esto tiene que ver con el riesgo de ilegalidad internacional, que tiene que ver con esto que hablábamos, ¿no? Con la postura de los organismos internacionales respecto a la situación de Milagro Sala. Le quería preguntar a Margarita a propósito de eso, ¿qué visión tiene ella de la postura de estos organismos internacionales? Si creen o no creen eso. Un poco esto decía, me parece que los organismos asumen una posición teórica, digamos, que es la posición de defender a una persona detenida sin proceso, como en la Argentina tenemos miles. Entonces hay que ser muy cuidadosa que por ese lado no se cuele una convalidación de una investigación por corrupción. Por eso también hay que separar los distintos procesos. Una cosa es investigar a Milagro Sala por un piquete, por una amenaza, otra cosa es por la corrupción. Lo cierto es que entiendo que está detenida por ese concurso de delitos de los que se, por No, y que se además, le está investigando. Perdón, Margarita, hay que decir que las observaciones son de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo muy prestigioso y al que hay que escuchar, pero no es una resolución de la Corte Interamericana, no es una sentencia de que no están los organismos internacionales diciendo la Argentina tiene que largar a Milagro Sala. No es vinculante lo que No, plantea, todavía no. Obviamente, pero genera un problema político al gobierno de Mauricio Macri importante, Bueno, ¿no? pero por supuesto, pero no es vinculante, no es que Macri tiene que salir a decir por qué está presa Milagro Sala. Diputada, aprovechando el tema corrupción que mencionaba, usted es querellante, investiga, denuncia muchas causas que afectan al gobierno anterior. ¿Cree que finalmente va a haber algún tipo de resolución judicial? Porque uno ve que de rato las causas avanzan, que se duermen, que la tortuga y la liebre aparecen en forma alternada. Indistintamente. Sí. Siempre planteo que las causas van a tener una resolución porque los delitos existen, no hay nada inventado. Los delitos están y las pruebas de los delitos también están y son muchas y muy contundentes. Entonces, aun cuando nosotros podamos observar, y yo a veces lo hago de manera crítica incluso, que no va la justicia en el ritmo en que todos esperamos que vaya, pero lo cierto es que en algún momento eso tiene que terminar. Los elementos son muy fuertes, muy comprobatorios de distintos manejos de las responsabilidades. Esta semana hemos tenido estos dos avances que considero que son importantes. El juez Bonadío, por un lado, que lo que hace es decidir 3 medidas toma Bonadío. La intervención de la sociedad Los Sauces, esa sociedad, esa es la causa en la que yo soy denunciante, una sociedad de la familia Kirchner constituida por ellos y utilizada como la pantalla para encubrir el pago de los retornos, de las coimas de los empresarios. Una sociedad que tenía solo 2 clientes, que eran Lázaro Báez y Cristóbal López, y recibía sumas millonarias. El juez decide intervenir esa sociedad y apartar a Romina Mercado, la sobrina de la señora Kirchner, que era la administradora. La segunda medida es intervenir la sucesión de Néstor Kirchner y apartar a Máximo, que era el administrador. Entre otras cosas porque entre la sociedad Los Sauces y la sucesión hay una cantidad de transferencias de dinero que va y que viene, que no se explica. El propio juez dice, no se explica por qué, porque incluso a veces hasta parece que pierden plata en todas esas transferencias de plata entre ellos mismos. La tercera medida son los veedores judiciales en las empresas
deudas de Lázaro Báez y de Cristóbal López, que eran los que pagaban a la sociedad los Para tratar de ver la otra parte. Exactamente. La otra medida esta semana es el pedido que hacen los fiscales al juez Ercolini para trabar un embargo sobre el Hotel Alto Calafate. Eso es en la causa Otesur, también soy denunciante de esta causa. ¿Qué es lo que pasa con el juez y con los fiscales que piden estas medidas? Es que yo creo que se han sentido burlados, porque por lo menos en lo que ha sido este año, mientras que ellos investigan, la plata desaparece, los bienes pasan de un lado para el otro. La señora de Kirchner se desapoderó de toda la fortuna y el patrimonio multimillonario y hoy no tiene nada. Margarita, ahora se puede ir. Ella le cedió a sus hijos los inmuebles, las sociedades de las acciones y la plata, ¿no? Entonces, los jueces se sienten burlados. Entonces, ¿qué dicen los jueces? No, paremos hasta acá, hay que intervenir. ¿Qué está pasando con esta sociedad? ¿Qué pasa con la sucesión? Impedir que, por supuesto, pueda tomarse alguna medida, porque hoy, como los titulares son los hijos podrían estar yendo ahora a una escribanía y transferirle a un tercero de buena fe la propiedad de alguno de esos bienes, ¿no? Claro. Ahora, ¿se puede ir tan para atrás como para desarmar esa sucesión que se hizo, si no me equivoco, de 2010-2011, o no? 2010 es la muerte de Néstor, 2011. En diciembre sí. de 2011 se hace Claro, sucesión. la declaratoria de herederos creo que es bastante inmediata, debe ser como del 2011 me parece. Lo cierto es que nunca tuvo una inscripción esa declaratoria. Es una sucesión rara, digamos. En principio todavía existe hasta un número de quit a nombre de la sucesión y por eso tenía un administrador. Sin embargo, ellos lo que han hecho a través de lo que se llama un tracto abreviado es que ella, en lugar de inscribir entre todos los herederos las partes que le corresponden en la partición de los bienes, la señora le cede a sus hijos la totalidad de sus bienes, entonces los bienes están hoy solamente a nombre de los hijos. Pero insisto, lo raro es que sigue existiendo ese quit, sigue existiendo el nombre de la sucesión, digamos, para esas operaciones que se siguen haciendo. Diputada, ¿cree, como dice el gobierno, que efectivamente no se meten en la justicia? A ver, lo que yo he planteado desde hace un tiempo es que efectivamente yo creo que no se meten. Ahora, eso a mí que parece como una posición políticamente correcta, no me sirve demasiado, porque yo confío en que no llaman a un juez para pedirle haga o no haga determinada cosa. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Por un lado, que mantienen una posición de neutralidad que yo creo que no es buena ni es la que corresponde. ¿Y qué deberían hacer? El gobierno no puede ser neutro frente a la investigación de la corrupción. No puede decir, me da lo mismo, que vaya presa o no vaya, que la condenen o no la condenen. Bueno, no, porque la verdad, quienes mejor saben en este país lo que era la administración cuando llegaron, son los que están en el gobierno. Entonces, así como hay algunos funcionarios, digamos casi aislados, como el director de Vialidad, por ejemplo, que hizo un informe, llevó a la justicia ese informe sirvió para avanzar en las causas sobre obras públicas, sobre todo la confección de las rutas, porque dijo acá pagaron 100%, hicieron el 20%, y eso es bueno. No ocurrió eso en Sí, es todas evidente las que hay una áreas decisión de política de no gobierno. mencionar qué puede pasar con la Claro. expresidenta para que Entonces, no ¿qué es se lo que meta. pasa? Pero más política, allá pero esto es más A ver, grave. Vos, claro. Margarita, estás señalando ya no un tema de discurso, sino estás diciendo que el gobierno se está cuidando de no denunciar al kirchnerismo. Yo creo que no han denunciado todo lo que encontraron. Cuando uno conversa con ellos, se encontraron con un abuso total. Ellos, cualquier funcionario de cualquier área, cuentan siempre que encontraron desorden administrativo muy grande, falta de gestión o malas gestiones y corrupción. La corrupción en el gobierno era no solo en la obra pública, que es la gran corrupción que se ha encontrado y que existen estos informes para demostrarlo. Hay los chiquitajes de que se quedaban con los vueltos con cualquier cosa, han hecho negocio de todo y negocios grandes. Y sin embargo el gobierno, salvo excepciones, no se ha presentado realmente para impulsar las investigaciones. Bueno, Y hoy porque justamente, a ver, ¿Por qué y para con qué objetivo, crees vos? bueno, un poco esto es lo que yo planteé, se enojan cuando yo digo estas cosas, pero creo que es así, en definitiva, indirectamente. Por eso yo no acuso al gobierno de que ellos llaman a los jueces para hacer o no hacer, no.
yo confío en que realmente esto sería un no hacer. Ellos no hacen, claro. Ahora, el tema es que los beneficiarios directos de que las causas no avancen y que la señora Kirchner pueda hacer el año que viene una opción electoral son ellos. Ellos fantasean con poder repetir el año que viene una polarización como fue el año pasado, donde entonces si ella es candidata, rápidamente... O sea, por una necesidad electoral del oficialismo no estarían denunciando todo lo que podrían denunciar. Eso es, insisto, está en el terreno de mi especulación subjetiva, cuál es la interpretación que yo hago. Siguiendo con la especulación de Margarita Stolbizer, pero quiero que me haga alguna diferenciación. Hoy por lo menos conocimos una demanda de la Oficina Anticorrupción por Parrilli y otros funcionarios que manejaron los fondos de Tecnópolis. Quiero decir, hay alguna medida que toma alguien ligado al Gobierno Nacional. Sí, pero yo nombré Vialidad y otras también, y de hecho la Oficina Anticorrupción en algunos casos se ha presentado como querellante. A ver, quiero tomar lo que estás diciendo y quiero saber si hay alguna diferenciación entre Cristina Kirchner y el kirchnerismo. Si hay una suerte de protección, entiendo por lo que dice Stolbizer, o por lo menos no avanzar, de acuerdo a lo que decís, sobre Cristina Kirchner o sobre el kirchnerismo en general. Bueno, a ver... Hay terrenos en los que me cuesta meterme. Escuchen a Carrió. Y Carrió dice, no, Cristina no, nunca habla de Cristina y se la agarra con otros en realidad. Y eso es un poco lo que hace el gobierno. El gobierno a Cristina la mantiene porque Cristina puede ser el año que viene una candidata y a ellos les viene bien. Les vino bien el año pasado que Cristina fuera la que manejara los hilos de la campaña. Es fuerte decir que el gobierno cuida a Cristina, ¿no? Y en términos electorales... La cuida en este sentido, como una competidora que ellos se benefician con eso. Insisto, en mi análisis personal, no tengo un elemento para decir. Diputada, y como análisis personal, ¿le convendría a usted, a su espacio, a su futura alianza, lo contrario, que la expresidenta pueda estar presa? Es que el problema es que esto no le conviene a la Argentina. Yo digo, la sola posibilidad de que una persona que se ha enriquecido con el abuso de poder, porque las dos cosas están muy vinculadas durante todo este tiempo, no hubo solamente saqueo y corrupción de la Argentina, hubo un modelo autoritario que facilitó eso, por lo tanto yo tengo un cuestionamiento muy serio desde lo político también, no solamente desde el problema de la transparencia. Que esta gente pueda volver a ser una opción electoral es malo para el país. Entonces yo sinceramente me parece que tanta gente que sufrió y que fue víctima de esa, bueno, fueron ni ustedes ni nosotros. Ahora vayan a preguntarle a los familiares de la tragedia de Once, qué es lo que opinan de la corrupción en la Argentina en los últimos años, las víctimas de la Tupac Amaru, porque han visto estos días la gente que viene y que llora y que cuenta las experiencias personales de haber sido víctimas del modelo autoritario y corrupto, que ahí se junta como en pocos otros casos. Entonces hay que pensar un poco en el país. Uno tiene que sacar por un tiempo las especulaciones electorales. El tema no es cómo me vaya a ir a mí o no, sino cómo encaramos un país diferente a lo que teníamos. Ahora la escuchaba y estoy especulando yo ahora por todo lo que decís del kirchnerismo, pero hace poco hubo una foto bastante fuerte, importante, entre el masismo y el kirchnerismo, una foto compartida con el propósito de sacar un proyecto de ganancias que finalmente se sacó, el proyecto de ganancias elaborado por el masismo que respaldó el kirchnerismo, y ahí había una foto de todos personajes que se han dicho de todo en la última campaña. Llegamos a la foto, Margarita. Ahí está la foto. Donde se anunciaba que Recalde en el medio, bueno, su compañera de espacio, Victoria Donda, y detrás de ella Kicillof. ¿Hubiese estado en la foto? En la foto no hubiera estado. Lo que sí creo es que necesitamos separar las dos cuestiones. Una es el tema de fondo, donde, como ustedes dicen, Massa realmente ha sido el referente que permitió que los trabajadores puedan festejar su año nuevo no pagando el impuesto a las ganancias. Porque si hubiera sido por el gobierno, pasaban diciembre y no lo trataban. El tema fue así. Algunos dicen incluso cómo puede ser que trataban el presupuesto y vinieron una semana después con ganancias. Es que en el tratamiento del presupuesto, donde todos nosotros apoyamos al gobierno para que tuvieran un presupuesto con la legitimidad de una enorme cantidad de votos, en ese momento se acordó que después tratábamos ganancia. El gobierno intentó eludir, no había enviado el proyecto, pateó todo para adelante, hasta que obviamente Massa fundamentalmente forzó
ese debate. A partir de forzar ese debate, había que conseguir una cantidad de números como para poder impulsarlo, para que el gobierno sintiera efectivamente que tenía que tratarlo, y el gobierno comete un error enorme, que es romper lo que fue la práctica de diálogo y de construcción de consensos de todo el año. Si algo marcó el año parlamentario, fue permanentemente un gran diálogo, muy maduro, de un gobierno que convocó, que escuchó, que aceptó discutir con la oposición, y la madurez de una oposición que durante todo el año colaboró con el gobierno para darle el número que le permitiera sacar las leyes. Recuerden, desde la salida de los Holdau en febrero, la primera sesión, hasta la del presupuesto. No sé por qué razón el gobierno rompe esa práctica de diálogo y de construcción de consensos y manda a sus diputados a decir no, van al recinto y no negocian nada. Obviamente que eso lleva a la consecuencia que tenemos. Si yo hubiera estado, hubiera votado, obviamente conjuntamente con Massa, el proyecto de la oposición. Con Massa y con Debido y con Kicillof. Exactamente. De la misma manera que los Cambiemos votaron con Debido y Kicillof muchos proyectos durante el año. Cuando uno se sienta en el recinto, vas a votar unas veces con unos, otras veces con otros. Votamos la ley PIBI y votamos todos juntos. Y a veces votaron ellos juntos y yo no voté. ¿Por qué la foto Ahora, no? ¿Qué representa la foto? Eso es a lo que voy. Yo, si hubiera estado en la sesión, votaba con Massa sin ninguna duda ese proyecto a favor de los trabajadores. No hubiera ido a la foto porque la foto me parece que es el alarde de una mayoría que se construye adentro cuando se vota. Entonces, adentro cuando se vota, a mí no me pueden decir si voto con Debido o no, esa estupidez que dijo el jefe de gabinete Stolbizer votó con Debido, Margarita votó con Debido. Yo ni siquiera estaba en el país en ese momento. Ahora, la foto es, digamos, una construcción desde lo simbólico que me parece que no correspondía. Y desde lo simbólico, ahí, el que no estuvo en la foto es Massa. Claro, ahí es donde lo que no debía este bloque que ha trabajado tanto para que los trabajadores puedan tener esta modificación al impuesto a las ganancias, es sentarse con los que congelaron el impuesto a las ganancias durante 12 años. La verdad, ¿por qué le tienen que dar esa legitimidad que no tuvieron? Entonces me parece que lo malo es la fotografía. ¿Le dijiste eso, Margarita, a Massa o a Victoria Donda, que son... Sí, a Victoria Donda sobre todo, porque con ella es con quien tengo más asiduidad. Massa, lógicamente, que él se maneja con su libertad y con su bloque, y por algo Massa no estuvo en la foto. No, evidentemente se cuidó de no estar, claro. Pero está ahí, digamos, Antes la mencionabas a Carrió, y Carrió últimamente le pega muy fuerte a Sergio Massa, y cuando puede también te pega a vos. Sí, claro. ¿Vos confiás 100% en la honestidad de Massa? A ver, hay una cosa, digamos, que de la que sobre todo me he convencido, es que si el kirchnerismo, sobre todo con las trabas que el propio Massa le puso en la elección del 2013, hubiera tenido una carpeta para tirarle por la cabeza, ya se la hubieran tirado. Ni el kirchnerismo le ha podido demostrar nunca, jamás una cosa a Massa, ni Carrió. Carrió es todo lo que sale y habla en los medios, nunca ha podido presentar una prueba de deshonestidad contra Massa, ¿no? Ahora, en esa foto y en todos estos días que han pasado, Massa se ha puesto o se ha visto como un líder de un peronismo ampliado o de una oposición que mostró al peronismo junto desde como nunca lo habíamos visto de hace un año. Hay una sensación que tenemos los periodistas, que es que mientras más se peronice Massa, más se aleja Margarita del Frente Renovador. A ver, primero, yo no tengo prejuicios anti-PJ, la verdad, no los tengo de ninguna manera. Me llevo muy bien con la gente, con los peronistas que están en el bloque de Massa. La verdad, he trabajado todo el año muy bien con Graciela Camaño, la conozco hace 20 años, la verdad, entonces trabajo muy bien con ella, con Marco Labaña. Sinceramente no tengo ningún tipo de prejuicio así. Tampoco creo que el proyecto de Massa sea la unificación del peronismo. Pero en realidad tengo un análisis más de fondo sobre esto. Yo creo que ya a esta altura queda en el terreno de la fantasía la posibilidad de un peronismo unido. No tenemos peronismo unido desde 2003. Yo no sé por qué muchos políticos y muchos periodistas se empecinan en que esto podría ocurrir. Yo creo que todos debemos madurar hacia
pensar los políticos fundamentalmente y también quienes analizan la política, hacia un sistema político que se compadezca más con la realidad. La mitad del padrón son de menos de 40 años, no vieron ni el peronismo ni el radicalismo. El peronismo y el radicalismo ya no existen como hace 30 años, ni van a volver a existir en esas condiciones. Hay que aceptar que el peronismo, lo que fue históricamente, como lo que fue el radicalismo históricamente, nunca van a volver a ocurrir o a tener presencia política o electoral de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y es lo que inteligentemente ha hecho Macri. Macri ha hecho, digamos, la creación de una alternativa política conservadora, de centro-derecha, digamos, o de derecha, modernizando en gran parte la política y tomando mucho del peronismo y del radicalismo. Cuando uno mira, además a mí me hace gracia a veces cuando me hablan de que Massa que estuvo con los kirchneristas, cuando uno mira el gobierno de María Eugenia Vidal, a quien yo aprecio muchísimo, está llena de ministros kirchneristas al 10 de diciembre, no de los que fueron kirchneristas hace 10 años. La verdad es que el gobierno de Macri ha tomado en gran medida mucho del peronismo histórico y mucho del kirchnerismo. Bueno, ya que habla de macrismo, hace no mucho tiempo Macri se puso 8 puntos. Le quiero preguntar a Margarita Stolbizer qué puntaje le pone al gobierno de Macri. Me han preguntado esto, yo digo que lo apruebo. Si tengo que decir, le doy aprobado al gobierno de Macri. No lo apruebo con 8, con 9, porque son calificaciones altas. Perdón, ¿con cuánto se aprueba? Muy Claro, bueno no, claro. Muy bueno yo no. lo apruebo con un 4, un 5, un 6, según el... porque sí, a veces, como yo digo, como yo aprobaba con 4, me dicen, no, pero ahora el aprobado es con 6. Bueno, digamos que entre 4 y 6 le pondría. Ahora, en el promedio, bueno. ¿qué es lo que baja el promedio y qué es lo que lo sube? Bueno, hoy sin duda la economía, porque yo siento que además un gobierno del que algunos creían incluso que en materia económica llegaban con una verdad revelada y con equipos y todo, la verdad es que los equipos lo único que demuestran son las propias contradicciones internas que tienen. Ese invento de dividir, de descentralizar el área de la economía y demás, creo que no ha dado buenos resultados. Uno los ve en muchos casos realmente improvisando. No tienen prioridad los trabajadores y los sectores medios en la agenda de este gobierno. Entonces, eso desde luego que es lo que tira la balanza para abajo. Esto me parece que es del análisis de cualquiera, porque hoy la persona que sale de su casa a la mañana tiene que tomar un transporte, ir a laburar, volver, qué sé yo, la verdad es que tiene tantas complicaciones en su vida que no puede ponerle una calificación muy alta al gobierno después de un año con todas las expectativas que generó el gobierno. Ahora, tampoco estoy en condiciones de desaprobarlo. Estoy convencida que estamos mucho mejor hoy que hace un año atrás. A pesar de la caída del poder adquisitivo del bolsillo. Yo creo que estamos mejor hoy que antes, me parece. ¿Pero en qué eso... sentido, Margarita? Porque los datos económicos y datos sociales son peores, digamos, ¿no? Sí, lo que yo no puedo es adjudicar los datos económicos que hoy estamos atravesando a que todo eso sea por malas decisiones de este gobierno. Yo creo que lamentablemente lo que ocurrió en los últimos 10 años en la Argentina ha sido determinante para el rumbo que tenemos que atravesar hoy. Entonces no puedo cargarle a este gobierno, insisto, desde un lugar de la oposición. Yo tengo una visión crítica, creo que se equivocan en muchas cosas. Ahora, sinceramente, están mejor que antes y creo que no son responsables de todas las cosas que nos están pasando. ¿Y lo bueno, lo que le sube el promedio? Yo diría que hay dos cosas. Una, en términos políticos, es el cambio de clima. Para que un país pueda pensar en un futuro distinto, hace falta esto que dije, se rompió los últimos 15 días, pero existió durante todo el año, que fue un equilibrio construido sabiamente por la gente que votó, que puso un equilibrio en el Congreso y eso obliga a todos a consensuar. Y después hay otras áreas. A mí me parece que hay un manejo correcto del área social. Creo que la ministra de Desarrollo Social es una buena ministra que tiene un buen manejo político de la situación, que sabe atender las situaciones hoy que necesitan una atención prioritaria. Capaz, ¿no? Esto es toda una novedad que me hacen decir. Pero digamos que cuando uno tiene que poner, hay una ministra muy cuestionada y sin embargo para mí es lo mejor que el gobierno tiene, que es la ministra de Relaciones Exteriores, una ministra que ha recibido muchas críticas. También la tendría en su equipo. No les quepa ninguna duda. Estamos hablando de gabinete de esto.
pero solo las mujeres. Las muchas mujeres son buenas, pero son Stolbizer. pocas. Pero cuando Son yo era poquitas. candidata decía siempre, yo tendría el gabinete paritario, ahí habría seguro mitad y mitad de mujeres. Hablando de paritario, ¿qué pasó con la ley de paridad de género y la promesa? Esa ley como Entre tantas otras, cosas sí. que se prometió, que el Congreso prometió que iba a hacer y no hizo. Sí. Y después hablamos de lo que iba a haber en extraordinarias que tampoco hubo. Creo que quedaron muchas cosas en agenda, muchas de esas van a poder salir en el mes de marzo, por lo menos el tema de la ley de la paridad, creo que es algo que quedó ahí en la agenda y ni bien comience el año parlamentario, tendrá que salir. Lo digo sobre todo distinguiendo la traba que es mucho más difícil de resolver, que es la de la boleta electrónica. Sí, el gobierno se encaprichó en el tema de la boleta electrónica, no permitió avanzar en la boleta única de papel, que hubiera resuelto los problemas que tenemos de boletas. Ya era tarde. Claro, entonces para eso tal vez sea. Yo creo que igual la boleta única de papel se puede implementar y no hay problema de tiempo para hacerlo si hay voluntad política. Y Margarita Stolbizer está de acuerdo con cuál de los salir, sistemas. Con la boleta única de papel. Como en Santa Fe. Claro, porque cuando uno, Santa Fe y Córdoba, los dos tienen y cualquiera de los dos podría ser. Cuando uno dice, ¿para qué hacemos la reforma política? Yo digo, el sentido principal es que ninguna persona le ocurra ir a votar y que su boleta no esté en el cuarto oscuro. Eso le ha ocurrido en las últimas elecciones siempre a alguien. Que a un solo ciudadano le ocurre que no puede emitir su voto porque no tiene la lista que quiere. Ahora, eso puede ser a veces, bueno, obvio que tenemos los delitos, las picardías en el medio, pero a veces también pasa que el fiscal que las tenía que llevar se le rompió el auto y no llegó. Ahora, ¿puede un ciudadano quedarse sin votar porque al fiscal se le rompió el auto? No. ¿Cómo se resuelve eso? Sencillamente con una boleta única de papel. Entonces no sé por qué vamos a un sistema que no garantiza totalmente la invulnerabilidad y ha generado toda esta discusión que lo frenó, y nos vamos hacia algo que por lo menos nos permitiría resolver esos problemas sencillos que podríamos Vuelvo un poquito atender. atrás. Sí. Nos dijo que Stanley sí, que Malcorra sí. Claro, ¿Quiénes no? María Eugenia Vidal también. María Eugenia Vidal es muy buena, por supuesto. Sí, debe ser que lo mejor que tiene Macri son las mujeres, entonces. Y mira, pero hoy he hecho una. ¿Y quiénes no? ¿Y quiénes no? A Isela capaz que también la tendría, ¿eh? Sí. Bueno, ahora está libre, mira. También me parece una persona pero también me parece que no sé si tiene ganas de seguir en la actividad pública. Claro. Pero Margarita, es una persona muy preparada también, sí. ¿Y quiénes del otro lado nunca podrías compartir un espacio de gestión, más allá de la consideración sin una consideración por la cuestión personal, ¿no? Pero ¿quiénes nunca sentís que podrías convivir en un espacio? Del gabinete de Macri. Del gabinete de Macri. A ver, no sé, porque tampoco tengo una mala consideración de ellos, sinceramente no, critiqué recién el área económica, pero tengo una muy buena opinión de Prat Gay también, así que no me gusta hacerlo por el lado de lo negativo. No tengo duda que si yo llegara, mi gabinete sería distinto porque la política que yo hubiera implementado hubiera sido distinta, pero también digo siempre, la gente votó a Macri, entonces, bueno, me parece que hoy Macri tiene el derecho a llevar adelante su política y su programa, no tiene que llevar el mío. ¿A Vidal le pones mejor puntaje que a Macri en la gestión? El problema de Vidal es que tiene muchos más problemas que Macri, entonces yo confío mucho en ella, me parece que es una mujer muy preparada, muy capaz, muy decidida, pero creo que tiene muchos problemas. Me da la impresión que no tiene incluso toda la ayuda que debería tener por parte del gobierno nacional. Y se siguen demorando muchas de las soluciones en materia económico-financiera para la provincia. Los problemas de la provincia no se resuelven, digamos, con lo que se está planteando. Hagamos un juego, ¿sí? Margarita Stolbizer es candidata, ¿admite eso ya Margarita Stolbizer va a ser candidata en provincia? No lo sé, no lo tengo definido. Entonces sigamos jugando. Claro. Margarita Stolbizer va a ser candidata. Al final. Sí, va a ser candidata. ¿Cuál sería el eje de campaña? Porque habló tan bien de María Eugenia Vidal, y si es candidata en este juego, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires, bueno, imagino que algo tiene que cuestionar de la gestión en curso para posicionar esa campaña. Sí, ¿Cuál sería el eje de esa campaña? De todos modos, si estamos hablando de la campaña del año que viene, es Para el una Congreso, campaña claro. a legislador nacional, Sí. digamos. Se le va a pegar a Macri. Bueno, Lo tiene decidido, lo tiene La resuelto. campaña va a estar enfocada para ese lado, pero por supuesto que la gestión de María Eugenia, yo hablé muy bien de ella, pero dije, tiene muchas dificultades. El problema de la seguridad no se resuelve mandando gendarmes, en realidad, y me parece que estas son las cosas que no se entienden
entienden, como el problema de la pobreza no se resuelve con planes sociales. Y estas son las cosas que heredamos del kirchnerismo de muchos años y que este gobierno hace casi igual. Hasta podríamos ir más lejos. En la Argentina venimos desde la recuperación de la democracia, cada gobierno amplía los beneficiarios de los planes sociales, de a millones los van incorporando y tenemos cada vez más pobres, ¿no? Pensando en el próximo año, el gobierno está prometiendo que se viene el crecimiento. ¿Le cree? Yo siempre le creo en las buenas intenciones, pero me ha parecido, como dije hace un rato, los veo en algunas cosas demasiado improvisados. Nos hicieron creer que las inversiones y la baja de la inflación llegaban en el segundo semestre casi mágicamente. Terminamos el segundo semestre y nada de eso ocurrió. ¿Le creyó? Entonces, Dice, nos hicieron creer, ¿le creyó? Sí. O sea, le creí qué cosa. Le creo en las buenas intenciones. Esta idea el problema del gobierno es que no tiene un plan. Hace unos días escuché a Martín Lustó en una nota y Lustó decía, no tienen propósito. Y esa es un poco a veces la sensación que dan. Uno siente como que están en el día a día, a veces por las urgencias que tienen que atender, pero la verdad no tienen una visión estratégica. Ayer nosotros tuvimos la reunión con los ministros cuando vinieron a hablar con los presidentes de los bloques sobre el acuerdo de ganancias. Y una cosa que yo les planteé, además de recuperar ese espacio y esa práctica del diálogo y del consenso, es que tenemos que trabajar en un acuerdo a 3 años, porque uno de los ministros, creo que fue Frigerio, habló, bueno, estamos bien, hay que ver el año que viene, que es un año electoral. Yo, bueno, la posibilidad de pasar esas contingencias electorales que están en nuestro calendario cada 2 años, es trabajar en un plan a 3, a 4, a 8. Me parece que todo se suspende. Claro, en cambio acá se suspende, pero además, mientras que pudimos haberlo hecho, estamos con la urgencia. Trabajamos con el día siguiente. Ese es un problema general de la Argentina. Ahora, este es un gobierno que yo creo abre la posibilidad de una alternancia distinta, por eso dije la Argentina está mejor, se descomprimieron muchas cosas. Ahora hay que empezar a pensar en un poquito más allá que las elecciones. Margarita Stolbizer, muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación y felicidades. Muchísimas gracias igualmente.